Entonces, la va a presentar Nicolás Jouvet, sabéis que es miembro del observatorio, catedrático de genética, y le he pedido que traiga su libro que ha publicado recientemente, Inteligencia Artificial y otras tecnologías. ¿Qué estamos haciendo? También un libro reciente, o sea que hemos procurado que las personas que suben aquí saben de lo que hablan, yo le pedí que su editorial nos trajera unos cuantos libros, pero no ha sido posible. De todas maneras, Inteligencia Artificial y otras tecnologías que estamos haciendo, Nicolás Jouvet, lo tenéis aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu amabilidad, por tu invitación a participar como moderador en esta estupenda mesa, en la cual vamos a tener 3 personas que nos van a ilustrar sobre un aspecto que me parece de los más importantes en el campo de las aplicaciones de la inteligencia artificial, como es precisamente la medicina, aunque ya también, por supuesto, en la anterior mesa redonda sobradamente has hablado sobre el tema, ¿no? La mesa redonda sobre biomedicina y bioética está compuesta por las 3 personas que me acompañan: don José Justo Mejías, don Rafael Amo Gusanos y don Luis Echarte. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a don José Justo Mejías, luego hablaremos también de cada uno de los componentes, de los restantes componentes, dando, un perfil breve de su biografía científica. Don José Justo Mejías Quirós es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cádiz, miembro del grupo de investigación financiado por la Junta de Andalucía, Persona, Libertad, Derecho, Familia y Propiedad. Es miembro investigador de un proyecto sobre derechos e inteligencia artificial, nuevos horizontes jurídicos de la personalidad y responsabilidad robóticas. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. También ha publicado numerosos trabajos, algunos de los cuales cito títulos muy sugerentes como Derechos Humanos e Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, referencia especial a la situación de pobreza, el impacto de la era digital en el derecho, la necesidad de una regulación transnacional de la inteligencia artificial, etc., ¿no? Ha sido vocal del Comité de Bioética y del Comité de Ética y de Experimentación Animal de la Universidad de Cádiz durante los últimos 10 años. La dignidad humana ha sido el objeto principal de sus investigaciones, contando con diversas publicaciones sobre esta cuestión. Pues tiene la palabra don José Justo Mejías. Adelante. Pido únicamente ceñirse lo más posible al tiempo. La brevedad. Muchísimas gracias y quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar en el Congreso y a la Universidad Católica de Valencia, que me dé la oportunidad de compartir y conocer personalmente a quienes ya había leído y estudiado y que para mí supone una ocasión especial. Voy a intentar ajustarme al tiempo e incluso ser más breve, porque gran parte de lo que iba a decir ya se ha dicho a lo largo de las ponencias anteriores, de las conferencias anteriores, pero sí voy a ir pasando de puntillas al menos sobre algunos temas que me parecen importantes. Soy filósofo del derecho, entonces a mí más que el qué me preocupa el por qué hemos llegado hasta aquí o qué es lo que hay en el fondo, cuáles son los fundamentos para llegar. Y me parece que hay 2 problemas fundamentales en el modo de enfocar la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista de regulación jurídica como ética, y es qué entendemos por dignidad y qué entendemos por ética. Y el problema de nuestra sociedad actual es que tendemos a relativizar tanto la dignidad, es decir, cada uno puede pensar en qué consiste su dignidad y qué es lo que debería entenderse por dignidad. Y lo mismo ocurre con la ética. Cada uno tiene su idea de lo que es la ética o quiere tener su idea de lo que es la ética. Por eso yo ahí menciono que uno de los problemas es la ética consensualista. Hay que llegar a consenso, por supuesto. Hay que llegar a consenso sobre todo, ¿no? Hay principios evidentes de la razón práctica que no necesitan consenso. La ética consensualista completa lo que pretende es decirnos que todo hay que consensuarlo. Y hay exigencias éticas que no hay que consensuar, que nos vienen impuestas por la realidad misma, ¿no?
Decía la profesora Cortina que ella era kantiana y yo soy más partidario del pensamiento aristotélico-tomista, y por eso me viene esta base de que por lo menos hay unos ciertos fundamentos que son objetivos y que no cabe consenso, aunque queramos que sí, porque es más simpático. Sobre el concepto de dignidad, es súper difícil. Si nos preguntan qué entendemos por dignidad, cada uno da nuestra definición, ¿no? Es más fácil definir la dignidad por lo que es contrario a ella que por lo que es en sí. Y esto lo digo en referencia a cómo lo tratan los textos que regulan la inteligencia artificial. Los primeros que se aproximan un poco, voy a hacer un breve recorrido, un poquito al concepto de dignidad universal del ser humano, son los estoicos, pero no llegan a él. A lo más que llegan es a ver que hay una cualidad en el ser humano que es distinta de lo que hay en todo lo demás, en los animales, en las cosas, y que lo distinguen porque el ser humano tiene racionalidad y libertad. Libertad entre comillas porque ellos están sujetos al destino y piensan que el destino nos lleva a todos, ¿no? Pero por lo menos sí que hay una diferencia, pero que tenemos un valor especial, pero en cuanto que pertenecemos a una especial humanidad, no porque tengamos un valor en sí mismo cada uno de nosotros. Y sitúa esa racionalidad y libertad en el mismo plano. Nada es más importante, ni una ni otra es más importante que la otra. ¿Quién da o quiénes dan el primer paso para acercarnos a una dignidad ontológica, inherente, intrínseca, como se recoge en los textos? Pues es la patrística. En particular, Gregorio de Nisa. San Gregorio de Nisa le toca escribir el De Hominis Opificio, que es la última parte del Hexámeron de su hermano, Basilio el Grande, San Basilio, está redactando toda la creación, el significado de la creación, y fallece antes de llegar a redactar la redacción del ser humano, la creación del hombre. Y le toca a su hermano Gregorio hacerlo, y concluye el examen. Las ideas que expone ahí Gregorio de Nisa sobre la dignidad me parece que son fundamentales, porque es el primero que sí dice que el ser humano tiene una dignidad ontológica, es decir, cada ser humano vale por sí mismo, no vale por pertenecer a la humanidad. Cada ser humano es único, irrepetible, etcétera, 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 y no tiene precio. Es el primero, aunque es después Kant el que difunde, el que divulga que las cosas tienen precio, el ser humano tiene dignidad, para diferenciar esa dicotomía. El primero que lo dice en la homilía cuarta, cuando habla de la esclavitud, en otra obra suya, es que cómo se le va a poner precio al ser humano. Él está hablando contra la esclavitud, pero en el fondo se puede generalizar, ¿no? En cómo se va a valorar la naturaleza del ser humano cuando es imagen y semejanza de Dios y está creado a esa imagen. ¿Qué precio le ponemos a eso? ¿Qué precio le ponemos a su razón? ¿Qué precio le ponemos? Si la creación no tiene precio y el ser humano, el hombre, es el que domina esa creación porque le ha sido entregada, ¿qué precio le ponemos a eso? Por lo tanto, no hay eso. Lo que está apostando es por una dignidad igual en todos, por naturaleza, ¿no? Y evidentemente al plantear así la dignidad del ser humano, que viene, dice él, le viene la dignidad por esa razón, es imposible ser digno si no se tiene racionalidad y libertad. La racionalidad y la libertad, al contrario de los estoicos, dice que son atributos para poder ser dignos. Si no hubiéramos sido racionales, no podríamos dirigir nuestra vida ni nada. Si no fuéramos libres, estaríamos sometidos a eso, ¿no? Por eso es tan importante. San Agustín concreta todas estas ideas, las repite una y otra vez, ¿no? Y habla del libre albedrío y de la dignidad de la persona. Es mucho más diplomático, que yo creo que por eso tiene más trascendencia para el pensamiento occidental San Agustín que Gregorio de Nisa en este, porque mientras que Gregorio es tajante, San Agustín lo hace de un modo más ameno. Son pensadores antes que eclesiásticos. Esa mentalidad se extiende a lo largo de todo el resto de la antigüedad y de la Edad Media. Profundiza quizá más en ello en la primera parte de la Suma Teológica Santo Tomás, cuando trata de las existencias de la esencia de las criaturas, y desarrolla un poquito más eso. Y ese pensamiento se transmite después con la escolástica española, sobre todo con los más fieles a Santo Tomás, que son Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, que llegan hasta el siglo XVI. ¿Cuándo comienza a cambiar esa idea?
Pues con la Escuela de Derecho Natural Moderno, con la Escuela Racionalista, sobre todo con Samuel Pufendorf y con Christian Thomasius, que lo que hacen es poner en el primer plano la autonomía moral. La libertad, pero como una libertad sin límite. El ser humano ha sido creado en un estado de naturaleza donde no había obligaciones, todo era libertad, él disponía de sí mismo, después pasa a la sociedad, tiene que negociar con los demás qué parte de libertad va a conservar cada uno, pero en el fondo están poniendo en primer plano ya la autonomía. Ya se ha hablado esta mañana de la autonomía, y la autonomía es muy importante, pero cuando tiene límites también, ¿no? El autonormarse. El gran universalizador de la dignidad humana es Kant, nos guste o no nos guste. Es decir, yo no soy kantiano, evidentemente, pero le reconozco el mérito de haber sido en la fundamentación de la metafísica de las costumbres el que universaliza eso. Pero lo universaliza recogiendo ese pensamiento moderno de que la autonomía está por encima de todo. Nos lo ha explicado la profesora Adela Cortina en la primera conferencia, ¿no? Como la autonomía es, evidentemente, Kant lo que hace es poner en primer plano la autonomía de la persona. Y universaliza eso de que la persona tiene dignidad, el ser humano, las cosas tienen precio, pero lo que hace muy sutilmente es equiparar libertad con arbitrio a lo largo de su obra, mientras que en un principio diferencia entre libertad, que implica responsabilidad sobre las consecuencias de la decisión, y arbitrio, que no lo implica, por ser normalmente cosas indiferentes. A lo largo del avance en su fundamentación de la metafísica de la costumbre va equiparando libertad con arbitrio, Freiheit con libertad, y al final termina con ese querer salvar las cosas diciendo compórtate de tal manera que los demás quieran actuar como tú actúas, el universal, ¿no? Es decir, pero es una aspiración, porque ahí no hay posibilidad de límite, ¿no? Y una de las frases famosas de Kant es cuando hay que compatibilizar esas autonomías, y a veces no se compatibilizan, pues el Leben und Leben lassen, vive y deja vivir, algo que aparece en El Rey León, por ejemplo, y está muy extendido porque es cuando no nos pongamos de acuerdo, tú no lo hagas, pero deja que el otro, en base a su autonomía, que lo haga. Yo no me voy a drogar, pero deja que los demás puedan hacer, o yo no voy a hacer tal, pero deja que los demás, y en el aspecto social se renuncia a verdades que son objetivas, a exigencias naturales que son objetivas. Mientras que Kant no dio el paso definitivo en relativizar la dignidad y el ser humano, etcétera, sí que lo hicieron sus discípulos. Ahí ya fue realmente cuando se produjo el cambio, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Mausen, Ulrich, Hefner, Friedrich, etcétera. El ser humano ya esa autonomía hace al ser humano ser dueño de sí mismo, de su cuerpo y de su alma, lo dicen así textualmente. No solamente uno, lo dicen varios, Es decir, es toda la escuela la que va impregnando la sociedad de que esa autonomía nos lleva a ser dueños de nosotros mismos sin límite, más que nuestra voluntad, ¿no? El imperativo categórico kantiano o ese universal ya ahí pierde valor. Y es una idea súper atractiva, que nos dejen decidir a nosotros sobre nuestras cosas. Eso que le dicen los adolescentes a sus padres, ¿no? Déjame vivir mi vida, ¿no? Cuando tienen 14 años, 15 años, intentan ponerle reglas, tal, ¿no? Pues la traducción actual de ese Leben und Leben lassen es eso, que todos queremos que nos dejen vivir nuestra vida sin atender a exigencias objetivas. Esas ideas tienen una trascendencia tremenda sobre la dignidad y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos llevan a desvirtuar lo que son los derechos y lo que es la dignidad para tener dominio sobre ello, poder decidir quién tiene derechos y quién no tiene derechos. ¿Un no nacido tiene derecho o no tiene derecho? ¿Una persona en estado terminal tiene derecho o no tiene derecho? Pues hay corrientes que evidentemente desde esta perspectiva se lo niegan y va a tener mucha trascendencia en lo que se regula hoy día, ¿no? Y no solamente eso, sino que basándonos en la autonomía, opciones personales, orientaciones personales, aspiraciones, queremos que lo conviertan en derecho. La creación de nuevos derechos que no lo son, que serán derechos positivos si los reconoce la ley, pero que no son realmente derechos, y que cuando se convierte en derecho en un texto internacional, obliga a los demás.
Documentos internacionales que tienen más referencia así. Yo he elegido 3. La recomendación de la UNESCO, que afortunadamente no han hecho referencia a ella, por lo tanto aquí sí es algo nuevo que puedo contar. El reglamento de la Unión Europea, que yo la han tratado de todas las partes. Y también ha aparecido esa nota antigua en Nova de la Iglesia Católica de enero del 25. Existe también en el ámbito regional europeo, en el Consejo de Europa, un convenio marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial y derechos humanos, democracia y Estado, que fue aprobado en febrero del 24, se abrió a la firma. No lo voy a comentar porque se ha firmado solamente por 16 Estados y ninguno lo ha ratificado todavía. Así que es una muestra del interés que se tiene por regular esto. Sobre el reglamento de la Unión Europea, bueno, es normativo, es vinculante, ya se ha hablado de él en tal. A mí lo que me llama la atención es la poca claridad que tiene o que traduce el reglamento sobre la dignidad humana. Habla de dignidad, habla de derecho a la humanidad, pero en ningún momento la plantea como fundamento de todos los derechos, como el paso previo sobre dónde anclar eso, ¿no? La única referencia que tenemos, la de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dice que la dignidad es inviolable. Una cosa que llama la atención, el artículo 3 del reglamento ofrece 68 definiciones sobre lo que va a regular. No aparece la dignidad. Es decir, no nos marca un poco de qué podemos entender por la dignidad, ¿no? El objetivo es lograr una inteligencia artificial centrada en el ser humano, lo dice en el artículo 1, ¿no? Pero después va abandonando el término ser humano para citar hacer uso en 286 ocasiones del término persona. Las legislaciones internas no equiparan ser humano y persona. Para ser persona hay que estar nacido, etcétera, 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 ¿no? Entonces lo que deja una puerta abierta que se puedan restringir o violar derechos de los seres humanos no nacidos, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que llama la atención, ver el interés de la Unión Europea, es que la aplicación del reglamento de inteligencia artificial es escalonada. Hasta agosto del 27 no se aplicará a los sistemas de inteligencia artificial de mayor riesgo. Dentro de los de alto riesgo, los de mayor riesgo. Es decir, que da una vacatio impensable. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues está un poquito sometido a eso, ¿no? En el campo de la bioética sí que hace alguna referencia. No voy a comentar mucho porque ya han hecho referencia en anteriores, pero en el fondo, ¿qué intuyo yo del reglamento? Que es un nadar y guardar la ropa. Que por un lado se quiere centrar en el ser humano, pero se dejan puertas abiertas porque no se quiere perder el tren ni de la investigación ni los beneficios económicos, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como un ten con ten, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, establece salvedades a las restricciones que contempla. La dignidad no tiene salvedades. Un ataque, una lesión de la dignidad no. Es decir, en el campo de la investigación, por ejemplo, no se exige que se someta a un comité ético la evaluación del sistema cuando va a ser solamente en el campo de la investigación. Si se pone en el mercado, sí, pero mientras tanto no. Se lesiona la dignidad humana o los derechos humanos estando en el mercado o no estando en el mercado. Con la investigación también se puede lesionar la dignidad del ser humano, ¿no? La recomendación de la UNESCO es del 21, es la que abarcaría toda es de ámbito universal, ¿no? Es decir, además se aprobó por unanimidad en París en 2021, ¿no? Curiosamente, la Unión Europea fue primero por el marco ético y después dio un giro y se pasó a la reglamentación normativa, ¿no? La recomendación de la UNESCO, que viene a recoger todo lo que dice el reglamento y más, todos los principios que ya se han hablado aquí, están contenidos ahí en esa recomendación de la UNESCO, sería el complemento perfecto. Es decir, para poder contrastar a dónde lleva el reglamento de la Unión Europea y qué debería ser o qué otro juicio podemos tener, ¿no? Esta sí que apuesta realmente por la dignidad del ser humano, no de la persona, ¿no? Desde el principio hasta el fin, que está en sintonía con todos los instrumentos internacionales de Naciones Unidas. Ningún instrumento diferencia entre nacido o no nacido, por ejemplo, entre varón o mujer, ¿no?
Lo que lo diferencian son los órganos secundarios de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, ese sí, lo interpretas, pero los instrumentos internacionales. Y este apuesta por la protección del ser humano siempre, en todo momento, ¿no? También dedica un apartado a los riesgos mayores que se pueden encontrar, que no voy a entrar en ello porque es repetición de lo que han comentado ya en sesiones anteriores, ¿no? Y la nota Antiquas Novas se le ha dedicado un breve espacio. Me parece que es uno de los documentos más importantes que tenemos ahora, porque es lo que propone, ella misma lo dice, que está dirigida no a los católicos, que también, sino a todos aquellos que comparten la exigencia de un desarrollo científico y tecnológico que esté al servicio de la persona y del bien común. A todos. Cuando se lee y se relee, lo que se aprecia es, además de unas ideas religiosas, evidentemente, lo que se aprecia es sentido común. La profesora Cortina nos hablaba de la ética del sentido común. Lo que refleja aquí son argumentos que son válidos para cualquier persona. Tenga fe, no tenga fe, practique, no practique, porque son de sentido común, ¿no? Y es la que mejor pone sobre el tapete que la autonomía personal no se puede poner al mismo nivel que la dignidad. Es decir, si la dignidad es fundamento de la autonomía personal, ese poder desarrollarnos libremente, ser cada uno nosotros mismos, escribir nuestra biografía, poder decidir, desarrollar nuestras capacidades, tenemos que tener autonomía. Lo que deja muy claramente es que esa autonomía no la podemos utilizar para atacar la dignidad, porque es su fundamento, nos destruiríamos. Ni la nuestra propia ni la de los demás, es decir, que ni por consenso ni por unanimidad podemos decidir quién tiene derecho a la vida y quién no lo tiene. Quién tiene derecho a la educación y quién no lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa autonomía siempre tiene un límite. Reconoce todos los beneficios de la inteligencia artificial, que son muchísimos, pero también hace mucho hincapié, ya se ha hablado y no voy a incidir en ello, en la humanización. No se puede la inteligencia artificial no puede deshumanizar la medicina. La inteligencia artificial es un sistema. Son algoritmos, como nos han explicado, es una máquina, pero la relación paciente-médico, enfermero, etcétera, etcétera, es esencial. La máquina no reconoce personas, ¿no? No se puede deshumanizar. Los mayores riesgos, desde mi punto de vista, y con esto ya termino, los mayores riesgos para la dignidad, para los derechos de la persona, para la persona en sí, la primera es la cosificación del paciente. Se hace. Si el paciente está cosificado por los sistemas en muchísimas ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando se elimina, y ha hecho hincapié uno de los predecesores, cuando se intenta eliminar al personal sanitario de la atención de la persona, ¿no? En segundo lugar, el riesgo mayor, la instrumentalización de la persona, que es que cuando se utiliza como un instrumento para conseguir un fin, que un fin puede ser buenísimo, avances en la medicina, en los tratamientos, en el cuidado del paciente, pero ¿a costa de qué? De instrumentalizar a una persona a lo que a lo mejor ni se le ha pedido el consentimiento para utilizar sus datos personales o de situación o sus circunstancias, o no, se ha logrado el consentimiento, pero no se le ha informado previamente de todas las consecuencias sobre ese consentimiento. Eso es instrumentalizar a la persona. Derechos que están en peligro, en riesgo por la vida, la salud, la integridad, etcétera, porque, como nos han explicado bien, los algoritmos pueden llevar a error. Una vez porque no se ha programado todo lo bien que se podía programar, ¿no? Y otras veces porque no se ha pensado en sus consecuencias. Entonces, caben esas alucinaciones de las que nos han hablado, algo que la máquina o el sistema piensa que es acertado, pero no lo es. Las cámaras de eco, que son los resultados que reflejan errores en los datos y en el entrenamiento que se ha hecho y lo da como válido sin serlo, y lo peor de todo son las adulaciones, que la máquina diga lo que el usuario quiere oír, ¿no? De hecho, ya se están poniendo de manifiesto los problemas que hay con chatbots que recomiendan el suicidio, por ejemplo, o el atentado contra personas. Es decir, esto ya es una realidad, ¿no? Y es porque refleja lo que quiere oírse en la otra parte.
Problemas de limitación de la autonomía cuando se condiciona la decisión del médico o la decisión del paciente, en esto que la elimina. El riesgo de la discriminación, han hablado también de los sesgos. A veces los sesgos no es porque los datos sean limitados, es que se quiere que haya sesgo. Le pongo el ejemplo ese. Es decir, ya es una falta, es un contrario a la ética el producir seres humanos, producir embriones, pero es que a eso se le puede añadir que sea la propia máquina cuál de esos embriones debe ser implantado y cuál no, porque es niño, porque es niña, porque tiene esto, porque tiene lo otro, y no es el médico o los padres los que dicen, sino que es la propia máquina la que discrimina en esto. Y los derechos más expuestos, como ya nos han aparecido, son la privacidad y la intimidad. Son dos derechos distintos, ¿no? De lo más íntimo que puede quedar en la superficie, con una elaboración de perfil perfectamente, pero la privacidad, que son datos que ni siquiera son íntimos, pero que son de nuestro entorno y que son tratados también como si fueran un material. Necesidad. Ir a una regulación, como ya ha comenzado la Unión Europea, pero con un complemento indispensable de la ética. Igual que la profesión médica está regulada, pero tienen su código deontológico porque es necesario. La profesión de abogado está regulada, pero tienen el código deontológico porque es necesario, porque rellena las lagunas, porque siempre persigue lo bueno. La ética es mucho más flexible que la ley y permite continuamente adaptarnos a las necesidades que hay. Y apuesto por una ética natural, es decir, exigencias objetivas, y cuando no alcancemos eso, pues ahí puede entrar el consenso en lo demás, pero hay verdades que son objetivas y que tenemos que tratar de descubrirlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Justo. Pasamos entonces a la siguiente ponencia del profesor Rafael Amo Usanos. Doctor, estudió en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, donde obtuvo el grado de doctor en Teología en el año 2007. También es doctor en Filosofía por la Universidad Rey Juan Carlos, en el programa de Bioética y Biojurídica, y máster en Bioética por la UNED en 2008. En el año 2013 comenzó su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, donde imparte los cursos de Pensamiento Social Cristiano, Ciencias de la Cultura, Teología Moral y Pastoral, y en el máster también de Bioética. Desde enero de 2019 es director de la Cátedra de Bioética de esta universidad, de la Universidad de Comillas. Pues nada, tiene la palabra el profesor Usanos. Muchas gracias por la invitación a la universidad, Julio, y es un honor estar con el doctor Jouve, porque no lo ha dicho, pero fue el director de mi diploma de estudios avanzados sobre sangre de cordón umbilical y el presidente del tribunal de mi tesis de filosofía, así que espero que no. Fue un placer. Bien, bueno, pues muchas gracias. Yo quería, aunque ya se han dicho muchas cosas, entonces algunas cosas me voy a saltar. En primer lugar, yo voy a hablar de epistemología de la bioética, porque puede haber confusión en este campo de la bioética cuando se aplica a la inteligencia artificial. Porque para que una ciencia funcione debe saber muy bien cómo es su estructura interna, para evitar tautologías, fallos de razonamiento, conclusiones insuficientes, y en la bioética de la inteligencia artificial se está trasladando una tendencia que viene de la ética de la inteligencia artificial propiamente, que es la de incorporar principios y añadir principios. Lo ha dicho la profesora de la Cortina, se incorpora el principio de explicabilidad, el de rendición de cuentas, también Floridi, también el documento de directrices, y yo creo que conviene aclarar muy bien qué sean los principios y qué sean esos elementos, porque puede llevar a confusión. Bueno, como me puedo saltar dos diapositivas porque lo han dicho sobre la ética aplicada, a mí me gustaría hacer una distinción que yo creo, o dos distinciones que creo que aquí no estamos manejando y son importantes. Una es, yo creo, por llamarlo de alguna manera, ética de la inteligencia artificial, es decir, qué ética tiene que haber a la hora de desarrollar, implementar y utilizar la inteligencia artificial, y otra es una inteligencia artificial ética, es decir, la posibilidad de introducir
a un sistema de inteligencia, a un algoritmo, principios éticos. Yo creo que aquí estamos hablando de la primera de las opciones, es decir, cómo diseñar, implementar y desarrollar sistemas de inteligencia artificial que en ese desarrollo e implementación sean o cumplan unos principios éticos. Y luego hay otra distinción importante, que es la IA como sistema de recomendación. Hasta ahora, en salud, la IA está utilizándose como sistema de recomendación. Te recomienda por este diagnóstico, te recomienda este tratamiento, pero no es un sistema de decisión. Todavía no hemos dejado a la inteligencia artificial que actúe. Los drones que Ucrania plantó en la Unión Soviética, en Rusia, perdón, que plantó en Rusia, eran sistemas autónomos. Los habían programado con imágenes de bombarderos, los soltaron y ellos escogieron. Es decir, en salud eso todavía no se ha dado. Yo creo que esas dos distinciones es importante para saber dónde estamos. Estamos hablando de sistemas de recomendación y estamos hablando de sistemas de ética de la inteligencia artificial, no sistemas de inteligencia artificial éticos. ¿Vale? Yo creo que eso es importante para delimitar un poco de qué estamos hablando. Pues bien, como digo, es necesario, por tanto, o creo que es importante, eso es lo que voy a decir aquí, distinguir un poco, porque hay una gran confusión en la epistemología de la bioética y eso puede hacer muy complejo la deliberación. Si empezamos a añadir principios y principios, todos del mismo nivel, o sin saber cuáles son los niveles, al final no hay manera de deliberar nada. O sea, me da igual el sistema ético que pongamos, ¿no? Bueno, me puedo saltar entonces que es una ética aplicada, porque lo ha explicado muy bien la profesora de la Cortina, y esto de cómo funciona una ética aplicada, porque se lo copiaba a ella, así que entonces me ahorro el asunto. Bien, pero más o menos, ¿cómo funciona una ética aplicada? Una ética aplicada tiene valores. Como bien has dicho, la autonomía y la dignidad no son lo mismo. La dignidad es un valor y la autonomía es un principio. Un valor es el fin del que hablaba la profesora Cortina, el fin protegido o promovido, que cómo se promueve o se protege mediante principios éticos que son deberes que yo debo cumplir, ¿vale? ¿Y qué es lo específico de la ética, de la bioética de la inteligencia artificial para una ética de la inteligencia artificial? Los requisitos. Y yo creo que es aquí donde está la confusión. Que añadimos principios, la explicabilidad, añadimos la rendición de cuentas, y yo creo que son requisitos técnicos del desarrollo, del diseño y de la implementación y del uso de la inteligencia artificial, requisitos técnicos para que se puedan llevar a cabo los principios que protegen y promueven a su vez los valores. ¿De acuerdo? Entonces, a esos requisitos es a los que sobre todo desde Italia, fundamentalmente donde viene la palabra, se le está llamando algorética, ¿no? Como si fuera otra. Yo creo que la algorética, y que me perdone el profesor Benanti, es más bien los requisitos técnicos que debe cumplir el diseño, el desarrollo y la implementación de los sistemas de inteligencia artificial de recomendación para que se pueda utilizar de forma ética, bueno, diseñar, implementar de forma ética. Bien, siendo así, cuando uno se acerca, yo he cogido aquí solo el modelo de la Unión Europea, que es el documento de directrices éticas de inteligencia artificial, pero bien se podría hacer con el Rome Call for Ethics de la Pontificia, no sé, ahora no sé quién lo firma, si lo firma la Pontificia Academia para la Vida, no me acuerdo ahora bien, pero bien se puede hacer con cualquiera de las grandes declaraciones que hay. ¿Vale? Yo lo he hecho con esta. Entonces, este modelo de la Unión Europea propone 4 principios éticos que son los de la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y luego propone, el documento sí que habla de requisitos, pero a veces habla de principios, y propone una especie de requisitos: la explicabilidad, la salvaguarda de la autonomía, la robustez y solidez, la justicia, que le llama equidad, la sostenibilidad, el bienestar, la rendición de cuentas. Pero dentro de estos, y eso es lo que voy a hacer ahora, hay una pléyade de términos que al fin y al cabo se monta uno sobre otro, al final uno no acaba de entender qué es cada requisito, que es un poco lo que yo voy a intentar hacer, aclarar un poco qué sean estos requisitos
porque en esos requisitos que son bien para el diseño, bien para la implementación y el desarrollo de la inteligencia artificial es donde nos jugamos que un sistema de inteligencia artificial pueda respetar en su uso, pueda respetar los principios. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, si yo implemento o diseño un sistema de inteligencia artificial que no tiene en cuenta sesgos, evidentemente no voy a poder respetar el principio de la justicia, ni el de la beneficencia. Entonces, es necesario saber qué requisitos tienen que tener. Bueno, yo lo dejo reducido. Yo recomiendo la lectura, por pesada que sea, del libro de Floridi, de Ética de la Inteligencia Artificial, en el cual hace un estudio muy exhaustivo de 21 declaraciones y pone los principios. También él acaba añadiendo principios, como la profesora Cortina, pero bueno, pero por lo menos el estudio previo está hecho. Entonces yo propongo estos 5 requisitos que deberían cumplirse. El principio de explicabilidad, perdón, ya he cometido yo el error, el requisito de la explicabilidad. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas tienen que ser explicables. ¿Y qué significa? ¿A cuento de qué viene esto? Pues se refiere a las consecuencias de la lógica no causal de la IA. La IA, la inteligencia artificial subsimbólica o conexionista, como bien ha dicho el otro ponente, no tiene una lógica causal, no tiene una lógica formal ni causal. Entonces, hay decisiones que no son lógicas. Entonces, bueno, todo eso tiene que poderse explicar. Lo referente a la autonomía y privacidad, es decir, los datos, el respeto a la autonomía y a la privacidad. La robustez y la solidez es lo referente al daño que puedan causar, o sea, los requisitos que tiene que cumplir el diseño e implementación de la IA para que las aplicaciones o no causen daño o sean indemnizables, como bien decía antes otro ponente, que decía, aquí lo que se trata es que haya alguien que pague si esto no funciona. Lo referente a la equidad, a la igualdad y a la justicia, es decir, lo referente a que los sistemas estén diseñados de tal manera que puedan respetar el principio de justicia, o que sean sostenibles, es decir, tanto medioambientalmente como socialmente como políticamente. O sea, hay que diseñar, aunque nos salgamos en este momento de la bioética, los sistemas de IA tienen que estar diseñados de tal modo que no manipulen, que no se creen sistemas para la manipulación de la opinión pública, por ejemplo. Si tú creas un sistema directamente hecho para manipular la opinión pública, directamente estás atentando contra la sostenibilidad, o sea, contra la democracia y contra la sostenibilidad de un sistema político. Bien, y ahora voy a hacer un repaso de estos cinco principios, o 5 requisitos, mejor dicho, 5 requisitos que he propuesto. Y voy a verlos solo en el documento de directrices éticas de una IA explicable, para que veamos un poco la pléyade de términos que a veces son confusión, pero a la vez son aclaratorios, ¿vale? Sobre la explicabilidad. ¿Qué contiene la explicabilidad, según este documento? Contiene transparencia, pero no dice lo que sea la transparencia. Dice que se define por sus componentes, pero no dice lo que es la transparencia. Y los componentes son trazabilidad, auditabilidad y comunicación transparente. Es decir, cuando no hablamos de explicabilidad, el requisito sería que ese algoritmo o ese sistema de IA tenga trazabilidad, es decir, podamos documentar rigurosamente qué datos ha obtenido, qué proceso ha tenido para la decisión y qué algoritmos se han utilizado. Que sea auditable, es decir, que tenga capacidad de realizarse una evaluación externa independiente sobre ese funcionamiento de esa IA. Incluso hay quien propone sistemas de IA que auditen a otros sistemas de IA, para que así podamos ser auditables. Y para que se cumpla este requisito de la explicabilidad, exigen el requisito de la explicabilidad, perdón, de la comunicación transparente. Es decir, que debemos tener derecho a saber que estamos interactuando con una IA y, por tanto, a prohibir sistemas que se presenten como humanos. Esto, por ejemplo, para los robots de compañía va a ser muy importante. No saber que estás hablando que te hace mucha compañía una IA, pero que sepas que es una IA, ¿vale? Entonces,
aquí, en este principio, en este requisito se ve muy bien cómo está relacionado los requisitos con los principios. Porque estos requisitos, ¿qué implicaciones éticas? Pues con el principio de autonomía. Si yo no tengo información explicable o no me puedo explicar cómo ha sido esa información, nunca podré tomar una decisión libre, con lo cual se compromete mi autonomía. Por ejemplo. O sea, aquí se ve como la explicabilidad es un requisito de la autonomía, no un principio. Es un requisito que deben cumplir esos sistemas para que yo pueda tomar una decisión libre. Si no me ha llegado una información completa y correcta de cómo ha sido ese consejo que me da un sistema de recomendación, pues no puedo ser autónomo. Y lo mismo se ve implicado el principio de beneficencia. Si no se entiende cómo funciona un sistema, ¿quién me garantiza a mí? ¿Quién me garantiza a mí que esa decisión me va a beneficiar o va a ser beneficiosa? Pongo dos ejemplos. Por ejemplo, el diagnóstico automático en medicina. Una IA que diagnostique automáticamente. Claro, un sistema de IA recomienda no operar, no intervenir en una cirugía, pero el médico del paciente no sabe muy bien por qué. Entonces se compromete la autonomía del paciente. El paciente, si no es explicable, ¿cómo va a firmar ese consentimiento informado? Bueno, firmamos consentimientos informados peores, pero si no sé, ¿cómo lo voy a firmar, no? Y se compromete la beneficencia. Si el médico no sabe cómo se ha llegado a esa conclusión que le recomienda un sistema de inteligencia artificial, ¿sabe si es bueno? Podría saberlo. O, por ejemplo, otro ejemplo, IAS en el seguimiento domiciliario de ancianos, ¿vale? El robot de compañía un poco menos, ¿no? Un sistema de inteligencia sugiere cambios en la medicación o intervención, porque han detectado caídas. Pero los familiares y cuidadores no entienden por qué. Entonces, hay una dificultad para establecer una relación de confianza. Oiga, si me cambia la medicación, ¿y por qué usted me ha cambiado la medicación, ¿no? Y se compromete el principio de beneficencia, porque no se sabe si es confiable o no esa recomendación. Bien, en este requisito es el que más voy a detener, los demás voy a ir un poco más rápido, porque es el que Floridi, por ejemplo, la profesora Cortina y otras muchas declaraciones y autores lo introducen como principio, a la altura de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Yo considero que es un requisito. ¿Por qué? Porque son condiciones que se han de cumplir para que la autonomía se pueda ejercer, o la beneficencia. Porque imaginemos un proceso de deliberación en un comité de bioética en el que hemos añadido el principio de explicabilidad. Pero oiga, ¿qué voy a deliberar si esto es el paso previo? O sea, complicaría mucho introducirlo a nivel de principio. Y además que a mi juicio no lo es. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ahora ya voy más rápido porque en los demás sí que no hay una pretensión, solo en robustez hay una pretensión de subirlo a principio, pero nada más. Por ejemplo, autonomía y privacidad. ¿Qué requisitos hay que tener para que se puedan ser decisiones autónomas y se respete la privacidad en los sistemas de IA de recomendación? Pues deben cumplir determinados requisitos para que el usuario tome decisiones autónomas y han de protegerse los datos. De esto nos han hablado muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos debería tener o qué requisitos se incluyen dentro de la autonomía y la privacidad por parte de directrices éticas? La participación, el control y el mando. Debe haber intervención humana en los ciclos de decisión para que no se respete la autonomía. Debe haber control humano durante el diseño y el seguimiento del sistema. Y debe haber mando, es decir, tiene que haber capacidad de supervisar el funcionamiento global, de decidir cuándo y cómo usar el sistema y de ignorar decisiones automatizadas si se desea. Es decir, debe haber un control humano en todo el momento. No debe haber, como los drones a estos autónomos, que los sueltan y ya no hay manera de pararlos ni control. Que no pasara esto en lo humano, ¿no? Para ello, ¿qué ha de hacerse? Promover la formación de los usuarios, como decía el médico de la mesa anterior, no desarrollar sistemas dirigidos a la manipulación y garantizar el derecho a no ser sometido exclusivamente a decisiones automatizadas. Unos ejemplos,
Pues una IA que condicione decisiones del paciente, una asistente virtual de salud que es, como lo ha dicho antes el ponente, pero que es adulador, que es un sistema adulador, claro, que te va convenciendo al paciente para operarte o para no operarte, ¿no? Está diseñado para persuadir, no para informar. Eso sería muy peligroso en salud. O un sistema de inteligencia artificial para evaluar genéticamente sin información del usuario. Es decir, que tú le das y que te digan tus riesgos genéticos, etcétera. Bueno, esto está pasando sin IAs, pero bueno, ya está pasando. Más rápido. Sobre la robustez y solidez. Pues los sistemas deben ser robustos y sólidos para garantizar la no maleficencia. La robustez, ¿qué es? La capacidad del sistema de evitar daños no intencionados. Y la solidez, ¿qué es? Que sea sólido frente a ataques informáticos, es decir, que un algoritmo no sea secuestrado, como pasó en el Clínic de Barcelona con los datos, ¿no? Que le secuestraron todos los datos de los pacientes. Aquí hay que buscar que los sistemas sean sólidos, que no sean secuestrados por otra IA o por un humano, ¿no? Entonces, para ello, para poder ser robustos, tienen que poder rendir cuentas. Este requisito también se quiere elevar a principio. Yo creo que rendir cuentas es una condición, no un principio. Entonces, ¿qué incluye la rendición de cuentas? La auditabilidad, que ya la hemos explicado en la explicabilidad, la minimización y notificación de riesgos negativos, la búsqueda de equilibrios y la compensación de daños. Un ejemplo, pues un error de diagnóstico de IA por estar mal entrenada. Si una IA está mal entrenada, no es robusta. Y entonces puede causar un daño. Y eso es maleficente o falta de beneficencia, ¿no? Entonces, bien, el cuarto de los requisitos, la justicia, igualdad y equidad. Puede haber una confusión entre requisito y principio porque a veces se llaman igual, pero es que no hay manera de ponerle otro nombre. ¿Qué significa que sea? O sea, ¿qué campo semántico utiliza el documento de directrices éticas? Pues dice que tienen que ser equitativos, justos, tiene que haber diversidad, no discriminación, no estigmatización y el sesgo, ¿vale? Aquí añade la cuestión del sesgo. De la equidad, dice el documento de directrices europeas que hay una dimensión sustantiva y una dimensión procedimental, para que veamos la confusión que esto genera y que necesita mucho más estudio. Porque la dimensión procedimental es rendición de cuentas, y aquí le llama justicia, o sea, es un poco lío. Pero que entre los requisitos tiene que ser que sea equitativo, es decir, que tenga un diseño accesible e universal, pues es decir, para que sea equitativo, todas las aplicaciones de IA deberían ser accesibles a todos y sobre todo, para evitar los sesgos, tienen que ser participativos, es decir, tiene un diseño inclusivo y participativo. Debe invitarse a mucha gente a controlar los sesgos, porque si solo controlamos los sesgos humanos de un modelo, transmitimos nuestros propios sesgos. Bueno, sobre los sesgos ya se ha hablado, con lo cual voy a hablar menos. Y por último, la sostenibilidad. La sostenibilidad que incluye bienestar, sostenibilidad, impacto social, responsabilidad ambiental, que afecta a personas, a sociedades y a medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber una IA orientada al bienestar humano, físico y mental, que sea sostenible en este sentido, y luego que sea respetuosa con el medio ambiente. Es decir, este es el requisito que no cumple ni por asomo. Es decir, porque el gasto energético que estamos suponiendo, cada vez que consultamos una cosita, ChatGPT, estamos generando un gasto energético brutal. Entonces, a eso, aparte de no ser sostenible con el medio ambiente, es injusto, porque, claro, podemos usar IA los más ricos, como siempre, ¿vale? Bueno, y con esto concluyo. Esto es lo que quería decir. En el fondo, la bioética se juega casi todo en la implementación de requisitos técnicos. O sea, la bioética de la IA, a mi juicio, más que principios, porque ya están muy bien probados, la bioética es una de las primeras, como bien ha dicho, éticas aplicadas, funciona muy bien, tiene muy bien diseñados sus principios. Podemos estar de acuerdo o no, tienen más lecturas amplias, más lecturas estrechas, pero
pero funciona más o menos. Nos movemos en sociedad con esa bioética. Lo que exige la bioética de la IA, a mi juicio, es distinguir muy bien principios de requisitos y pensar muy bien los requisitos. Porque, como yo he hecho aquí este pequeño repaso, y bien pensado, solo está la explicabilidad. De los demás tendremos que darle bastantes más vueltas, quizá la robustez, darle más vueltas para afinar bien estos requisitos para el... Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu exposición, por habernos ilustrado sobre haber ampliado de principios a requisitos. Es algo que realmente me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues pasamos a la tercera intervención, que corresponde al doctor Luis Echarte Alonso, profesor titular de la Unidad de Humanidades y Ética Médica de la Universidad de Navarra. Tiene más de 80 publicaciones en revistas especializadas y monográficas, y su labor investigadora está centrada en el área de la filosofía de la tecnología, en la neuroética y psicología moral realmente. Una labor para la que he realizado estancias de investigación en la Universidad de Berkeley, en California, y en la Universidad de Oxford. También es miembro del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Navarra. Entre las investigaciones actualmente en curso participa en el proyecto Diagnóstico no invasivo de pacientes con cáncer mediante inteligencia artificial, financiado por el Ministerio de Ciencia. También es coordinador del grupo de investigación Sofrosign, orientado al estudio de las relaciones entre la salud, las tecnologías emergentes y la belleza. Además, Luis Echarte es coordinador del curso de posgrado Metodología de la Investigación Médica, profesor del Máster de Ingeniería Biomédica y del Máster de Inteligencia Artificial, así como profesor responsable de la asignatura de Ética para el grado de Medicina. Bueno, pues nos va a hablar sobre la ética de los principios e inteligencia artificial, consideraciones sobre los riesgos del tecnoautonomismo médico. Cuando quiera. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. No se crea ni una sola palabra del currículum, ¿verdad? Siempre son galardones que nos ponemos a nosotros mismos. Vamos a ver si puedo decir algo que les interese y del que saquen provecho. Gracias también a los organizadores del Congreso. Julio, muchas gracias por la invitación. Y vamos allá. Voy a dedicar estos minutos a hablar de la autonomía del médico, subvirtiendo la lógica con que se presenta habitualmente en bioética, porque no solamente el paciente goza de autonomía, el médico también es un ente relativamente autónomo en su quehacer profesional. Y debiéramos también hablar de autonomía médica en términos de derechos, pues se ejerce sobre una actividad que, siendo vocacional, es hondamente significativa. Así, la felicidad del médico depende en gran parte de las decisiones que tome. Más paralelismos. Al igual que el paciente, la autonomía del médico puede degenerar en autonomismo. Este es el peligro que vengo a hablar aquí y en el que la inteligencia artificial tiene un papel central. De ahí la expresión de tecnoautonomismo. Muy bien, vista la introducción, vamos con el desarrollo. En este mal voy a identificar 5 causas. La primera, la fascinación que despierta hoy la inteligencia artificial. La segunda, el especialismo de la bioética. La tercera, las ficciones narrativas en bioética. En cuarto lugar, el desplazamiento del locus de control en el médico. Y en quinto lugar, la excesiva carga laboral. Pues vamos allá con la primera causa, que es la fascinación de la herramienta computacional. Y para esto voy a poneros 2 botones de muestra. El primero, según recoge en un artículo de este mismo año publicado en la revista Nature Neuroscience, número de marzo, un equipo formado por investigadores de la Universidad de Berkeley y San Francisco ha diseñado un dispositivo entrenado con inteligencia artificial para traducir a tiempo real la actividad lingüística neuronal en sonidos, tecnología gracias a la cual una paciente muda desde hace 18 años ha vuelto a hablar. El siguiente ejemplo, el segundo botón de muestra, ahora en Reino Unido, es sobre una paciente de 31 años, ciega, por lo menos con
la ceguera total que se reconoce legalmente, que ha recuperado la visión gracias a una cirugía láser guiada por inteligencia artificial. Mediante la dirección de miles de rayos de luz sobre el ojo y la captura de datos reflejados, el software fue capaz de construir un modelo en 3D que sirvió de base para planificar la cirugía. Este modelo permitió al sistema de inteligencia artificial simular hasta 2.000 posibles procedimientos en minutos, identificando el más efectivo. Y salió bien. En fin, la inteligencia artificial parece estar devolviendo la visión a los ciegos y el habla a los mudos. Los ecos bíblicos son insoslayables. Y no resulta extraño que sean cada vez más los que, ante dichos portentos tecnológicos, sientan el impulso irresistible de confiar en la tecnología, incluso más allá de lo razonable. Esto es lo que significa fascinación. Por ejemplo, podemos llegar a creer que la inteligencia artificial puede terminar imitando la capacidad para entender qué es el bien, discernirlo y anticiparlo. Para muchos es solo cuestión de tiempo. Si ocurriera así, podríamos llegar a leer en ella el mejor de nuestros futuros y los medios para alcanzarlos, cual oráculo tecnológico. En la diapositiva, una imagen que no ha sido creada por inteligencia artificial, sino por John William Waterhouse en 1902. Este pintor, que se mueve entre el neoclasicismo y el prerrafaelismo, titula la obra Bola de cristal. Bien, no utilizo la imagen como mero recurso retórico. Vamos a detenernos unos segundos en ella. Waterhouse compone la escena con círculos, semicírculos y líneas curvas como en reverberaciones que emanan de esa esfera de cristal sostenida por la mujer vestida en gasas y terciopelo rojo. Waterhouse reivindica así esa magia antigua, perdida, donde la belleza era la guía del hombre hacia lo nuevo. Y lo hace en un tiempo, principios del siglo XX, en el que la corriente romántica, por lo menos el primer romanticismo, hacía tiempo que había pasado de moda. La obra expresa su lamento por una magia antigua que está siendo sepultada por la modernidad. En Londres, con el hollín de la segunda revolución industrial, donde la eficiencia es la nueva guía hacia la novedad. Y en París, con los experimentos creativos del Art Nouveau, del arte nuevo, donde lo nuevo parece reducido a la diferencia, pero sobre todo donde lo nuevo se presenta separado de lo humano. En fin, grandes problemas que son los problemas de siempre. Volvamos a la cuestión de la ética en la inteligencia artificial. Ya se está trabajando en el diseño de software con competencias éticas, con resultados inciertos, pero ya estamos en ello. Y además como parte de las denominadas Decision Support Tools. Hablaré de ellas en un par de minutos. Esto en lo que respecta a la investigación. En docencia, también cada vez más docentes, cada vez más facultades invitan a sus estudiantes a usar programas tipo ChatGPT como una herramienta para generar y resolver análisis de casos en bioética. Así se constata, por ejemplo, en el artículo de Choi de la Universidad de Brown, Estados Unidos. El autor estudia este fenómeno de moda para terminar identificando en este nuevo modo de formar estudiantes 4 grandes problemas. Además de los sabidos sesgos de inconsistencia y sesgos e inconsistencia, la inteligencia artificial coartaría la curiosidad moral a base de respuestas cerradas. Induciría hábitos poco saludables en el razonamiento ético por ofrecer respuestas demasiado rápidas. Y, sobre todo, artefactaría el abordaje de los problemas de la vida real, con soluciones descontextualizadas, más propio de la ética in vitro que de la ética en vivo. Por último, en el ámbito asistencial también hace acto de presencia la inteligencia artificial con fines éticos. Son muchos médicos los que hoy utilizan chatbots para encontrar palabras para comunicar malas noticias, para expresar su preocupación por el sufrimiento del paciente, para explicar con más claridad las recomendaciones médicas, y lo hace bastante bien el programa, o para tomar una decisión éticamente sensible. ¿Sí? Me estoy refiriendo a ChatGPT. En Estados Unidos, por ejemplo, son miles y miles los médicos que utilizan a diario la herramienta MyChart para responder a las consultas online de los pacientes. En esta otra investigación de la Universidad de Toronto, se analiza la calidad de ChatGPT para responder preguntas de bioética de opción múltiple. Los autores observaron una precisión del 59,6%, que no está nada mal. El rendimiento fue mayor en temas relacionados con la muerte y la relación médico-paciente.
y con un rendimiento deficiente, suspenso, en preguntas sobre consentimiento informado, es decir, sobre problemas asociados a la autonomía humana. Resulta revelador saber que la libertad humana sea el asunto que le cuesta más entender a la inteligencia artificial. Pero, ¿qué tipo de respuestas son las que obtenemos de dichos softwares? Lo que hace ChatGPT, que utiliza el procesamiento del lenguaje natural, es medir probabilidades entre palabras y frases para construir frases coherentes. Es decir, repite lo aprendido en millones de ejemplos. Otro rasgo a destacar sobre esta respuesta es que apenas tenga relevancia, esto es muy interesante, pero es así, apenas tenga relevancia que el programa se entrene con fuentes genéricas o con bases de datos específicos en bioética. Las respuestas van a ser muy parecidas y aquí la cuestión, la inmensa mayoría relacionadas con los famosos principios de la bioética. Pueden hacer la prueba, ChatGPT apelará a los principios de Duchamp-Childress, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y pasa lo mismo si se pregunta en Google sobre cualquier cuestión en bioética. Tanto la entrada generativa, la que elabora la inteligencia artificial de Google, como las primeras entradas web, trabajan en el esquema principialista. En otras palabras, ChatGPT y Google hacen también hoy de bolas de cristal que producen reflejos. ¿Qué tipo de reflejos? No necesariamente del rostro de quien los mira. Sus ecos vienen de otro lugar. En la imagen de la diapositiva, el modo en que es representado ChatGPT en la portada del American Journal of Bioethics en un número de octubre de 2023, para un monográfico dedicado precisamente a esta herramienta. El reflejo de una nube. En estos programas los usuarios encuentran en parte lo que quieran escuchar, pero en parte no, porque ChatGPT hace de interlocutor virtual que defiende posiciones muy particulares, diríamos mayoritarias, las ideas de los mentideros. Si su usuario insiste en su propia decisión, el programa le acabará dando la razón. De lo contrario, será él quien termine sumándose a la opinión de este hombre masa virtual, el hombre de la nube. Podríamos pensar que dichos problemas desaparecerían con modelos de inteligencia artificial no solo entrenados con información relevante, aunque ya hemos visto que da más o menos igual, sino también capaces de aplicar la lógica ética en la toma de decisiones, que es distinto. Este es el objetivo del nuevo campo de la Machine Ethics, de la ética de las máquinas. Ahora bien, la primera pregunta que habría que responder es ¿cuál es la lógica que deben aprender a aplicar los robots? Son dos los sistemas o paradigmas con los que hoy se está trabajando. Me refiero en primer lugar al sistema deontológico, muy útil para inhibir en la inteligencia artificial conductas erróneas o peligrosas. Es la ética del no. Los robots no deben dañar a un ser humano, no importa las consecuencias de hacerlo. Este es el primer objetivo para los programadores. El segundo modelo es el consecuencialista, dirigido a procesar respuestas positivas, la ética del sí. Lo que un robot puede hacer atendiendo a los resultados de la acción, al entrenamiento, pero sin dañar, es decir, después de que haya establecido los límites el modelo deontológico. No obstante, este tipo de modelos mixtos de aprendizaje top-down tienen una debilidad. Los valores que maneja la inteligencia artificial vienen de fuera. Son dados por el programador como a prioris que luego el algoritmo trata de entender y, lo más difícil, aplicar. ¿Por qué solo estos dos modelos? Hay motivos ideológicos, pero yo me atrevo a afirmar que sobre todo son motivos prácticos. Son sistemas mucho más fácilmente implementables que modelos éticos como el de la ética de las virtudes o el modelo personalista. Estos últimos incluyen más elementos que leyes universales negativas y valores de eficiencia. Pero por ser elementos subjetivos o inobjetivos no son fácilmente traducibles a cómputos algorítmicos. Con todo, tienen sus ventajas. La más importante es que los valores del algoritmo no serían impuestos externamente, sino que serían adquiridos con la propia experiencia. Un modelo de aprendizaje, diríamos, bottom-up, es decir, de abajo arriba. Si estos modelos fueran formalizables, la tarea del programador consistiría en enseñar a la inteligencia artificial a percibir los valores inherentes a la realidad, la percepción moral. El problema es que para ello la inteligencia artificial necesitaría ser consciente, tener un dentro, una holgura en el ser, dirían los filósofos, estar abiertos a la subjetividad, cosa que no es nada fácil.
No hace falta explicar entonces por qué este tipo de aprendizaje ético no forma parte de la agenda de la mayoría de proyectos de investigación en Machine Ethics. El deontologismo y el consecuencialismo mandan. Es decir, en la práctica, este escenario nos devuelve al punto de partida porque significa que el principialismo norteamericano acaba colonizando también las futuras apps de la bioética. Aunque tampoco es exactamente esto lo que pienso que va a ocurrir. El escenario es mucho peor. Para explicar esta última idea, voy a abrir un breve paréntesis para defender el trabajo de los bioeticistas. ¿Sí? Porque no somos dólmenes monolíticos. Los bioeticistas evolucionamos. Actualmente, después de medio siglo, sabemos, primero, que los principios tienen fácil aplicación, pero solo en apariencia. Segundo, que la terminología es comprensible, aunque equívoca, abierta a múltiples interpretaciones. Tercero, que los presupuestos ontológicos son mínimos, explícitos, pero sin los tan necesarios implícitos metafísicos que son los que nos permiten aplicar la regla universal en el contexto. Y cuarto, que el método de resolución basado en el consenso o en el diálogo, incluso el de Albert Townsend, acaba resultando más líquido del que a la mayoría de los bioeticistas nos gustaría. Se entiende así que tanto los defensores del principialismo como sus detractores hayan ido ajustando, matizando y acercando sus posiciones a partir de lo que hemos ido aprendiendo con la práctica. Lamentablemente, este crecimiento de la bioética académica, crecimiento en sofisticación a la par que en complejidad, no ha alcanzado el ámbito asistencial y me temo que tampoco llegue a los laboratorios del MIT. ¿Por qué? Dos razones. La primera la van a entender fácilmente. En este país son pocos los que leen los manuales de instrucciones, incluido lo de los principios. Mientras a la segunda respuesta. Los académicos construimos herramientas intelectuales que en ocasiones son utilizadas con fines muy distintos para los que fueron concebidos. Y esto es precisamente lo que está pasando con los principios, porque lo que quieren muchos profesionales, por motivos que ahora veremos, son protocolos, recetas, respuestas de lo que hay que hacer o no, como suele decirse, peces y no caña, que es algo parecido a lo que quiere también una máquina o su programador, reglas que se puedan aplicar y explicar fácilmente, o por lo menos que lo parezca. Llegamos así al segundo elemento que propicia el tecnoautonomismo. A la fascinación añadamos ahora la ficción, porque especialmente en el ámbito asistencial los principios resultan idóneos para generar la experiencia de certidumbres en los pacientes y en el propio médico. Los principios tienen la propiedad de inducir en muchos la creencia de que la decisión ética ha sido tomada racionalmente y fundada en evidencias científicas. Así, más veces de las que desearíamos, son usados como tótems, hechizos, amuletos de protección, la nueva magia del hombre blanco, o mejor, de los hombres y mujeres de las batas blancas. No importa si los principios están aplicados incorrectamente o combinados arbitrariamente. La cuestión es que aparezcan en el relato bioético. Si aparecen, sintámonos seguros. Claro está, usado de esta manera, la bioética queda reducida a mero espejismo, a un acto de ilusionismo más. Bien, ahora vamos a dar otra vuelta de tuerca e introducir el tercer elemento, que está muy ligado al anterior, que es el desplazamiento progresivo del locus de control. Porque el hecho de que la ficción narrativa, el como sí, vaya dominando la esfera de la práctica ética, la máquina, de la que hablaba Pilato Cortina, el como sí, va pareja con el debilitamiento del agente generador de ficciones. Es que, en lo que al autoengaño se refiere, un locus externo gozará siempre de mayor poder performativo. Así, lo natural es que la toma de decisiones acabe traspasándose ayer a los expertos, hoy a los comités, pronto a la inteligencia artificial. Es más fácil dejarnos engañar por otros que engañarnos a nosotros mismos. Voy a ahondar en esta idea con una anécdota que me ocurrió hace ya un par de años para que vean de lo que estoy hablando. En septiembre de 2023, la Sociedad Española de Oncología Médica, SIOM, organizó su congreso internacional en el Palacio de Congresos de Barcelona. El programa terminaba con una sesión plenaria en el auditorio sobre temas de bioética. Justo antes, en ese mismo lugar, iban a repartirse los premios y reconocimientos. En la diapositiva tiene una imagen de este gran espacio, en el que caben unas 2.500 personas asistentes. Para los premios, el lleno fue total, con un público además entregado en aplausos, muy emocionante. Terminados los homenajes,
la sala antes repleta se vació en cuestión de minutos. Allí quedamos solo 12 asistentes, más los 3 ponentes de la mesa, que eran además primeras espadas del campo de la bioética nacional. La experiencia fue desoladora. Al terminar no pude evitar la pregunta a uno de los organizadores, ¿no?, sobre las razones de este vacío cósmico. Su respuesta fue la que me esperaba. Era lo habitual. De hecho, solían poner la sesión de bioética después de los premios por si alguien sentía curiosidad por la bioética o al menos le daba pereza levantarse. ¿Por qué ocurre esto? Y además ocurre de manera habitual. El especialista en oncología no está interesado en la ética, en el bien, en el ethos de su profesión. Seguramente hay múltiples respuestas, factores involucrados, pero yo hace tiempo que vengo dando peso a una por encima de todas. El médico sí da importancia a la ética, pero no más que la que le da a cualquier otra especialidad. La ética está al nivel de la dermatología, de la oncología quirúrgica, de la traumatología, y un traumatólogo se interesa por la ética como se interesa por la dermatología. Poco. La excepción es el internista, el médico generalista. Bien, la excepción hace la regla. Por tanto, lo que sucedió es lo que pasa en cualquiera de las salas de un congreso. Acuden los interesados, que suelen ser los especialistas del tema sobre el que gira la sesión de la mesa. Y en efecto, los que estábamos allí éramos personas que trabajábamos en bioética. Bien, la anécdota no termina aquí. Tras las intervenciones, el debate estuvo centrado en la necesidad y posibilidad de crear más comités de ética, porque la experiencia común es que el número de consultas éticas y de proyectos de investigación a evaluar suele ser elevadísimo. No damos abasto los bioeticistas. Sobre esta cuestión, yo allí en el Congreso di mi opinión. Fue la siguiente. No hay número suficiente de comités en el universo que pueda manejar las consultas de médicos cada vez menos interesados en ética y, por ende, menos preparados para dar respuestas cuando surgen dudas, que además van a ser dudas necesariamente más y más simples y desenfocadas. No es una idea mía. Una advertencia similar se encuentra en el clásico artículo de Henry Beecher, Ethics and Clinical Research, de 1966. Ha llovido desde entonces. Para el famoso médico de Harvard, el peligro de los comités radica en que puedan evolucionar de un carácter consultivo, destinado a fortalecer la reflexión ética del profesional, a convertirse en un órgano sustitutivo de la sensibilidad y responsabilidad ética que todo médico debe manifestar en la práctica asistencial o investigadora. Aquí, sobre todo, habla de la práctica investigadora. Cuando esto ocurre, concluye Beecher, es inevitable que los comités acaben asumiendo un papel excesivamente regulador, homogeneizante y, por tanto, inevitablemente empobrecedor. No se está metiendo con los comités ni contra los especialistas, ni mucho menos, ¿no? Yo mismo soy especialista, sino contra el equiparamiento de la ética con ese tipo de conocimientos que uno pueda delegar casi completamente, como nos entregamos en manos del chef cuando entramos en un buen restaurante. No ocurre así en un mal restaurante, como esos en los que uno puede elegir los ingredientes de la pizza o de la pasta. En ellos estamos obligados a elegir, y más nos vale. Pues bien, la ética se parece en cierto sentido a un mal restaurante, que saca en nosotros el mejor chef. La comparación puede parecer un tanto arriesgada, pero es la que se me ha ocurrido. Tengo niños pequeños, me obligan a ir a restaurantes de comida rápida y, bueno, el espíritu sopla donde quiere. Bien, volvamos a Beecher. Si le hacemos caso, el primer deber de los comités y de los expertos debería consistir en sensibilizar y formar, hasta que no hubiera necesidad alguna de comités ni de expertos. Como ideal no está mal. Desgraciadamente, las políticas sanitarias se dirigen en sentido contrario. Más comités, más protocolos, más sistemas de recogida de evidencias, más sellos de calidad para, comillas, comillas, una medicina centrada en la persona. Esto significa encuestas y vigilancia. Y con la inteligencia artificial, la vigilancia del médico puede ser total. Los intereses económicos de la industria y del hospital, no importa si público o privado, pueden acabar limitando la autonomía médica como nunca antes habíamos visto. Y aquí quien paga la factura, sobre todo en dineros y en salud, es el paciente. Bueno, este es otro tema, vamos a continuar con el hilo argumental. Porque la anécdota no acaba aquí. La anécdota acaba aquí. Porque 2 años después del Congreso de Barcelona tengo que reconocer que me equivoqué. Al menos parcialmente me equivoqué.
Y como me equivoqué en público, tengo que reconocerlo en público. Sí que va a ser posible crear tantos órganos consultivos como sean necesarios, incluso uno por médico. La inteligencia artificial es la llave, la lámpara de Aladín, el comité de ética de bolsillo. Y quizá no tarden en ser homologados. El precio a pagar, por supuesto, es alto. Hemos de temer que a medida que estas modas tecnológicas arraiguen, el locus de control del médico, la autonomía profesional, acabe siendo delegada en teléfonos móviles y computadores de sobremesa. Claro, algunos bioticistas vienen a decir, bueno, la solución pasa por formar en ética a los programadores y luego elegir aquellas apps de programadores de nuestra cuerda. Ya seamos kantianos, ya seamos aristotélicos, ¿verdad? Vamos a elegir una app que esté de acuerdo con lo que yo creo. Bien, si le damos la razón a Beecher, esta medida no solucionaría lo que verdaderamente importa, que es que el médico confíe las decisiones morales en un agente externo. La culminación del tecnoautonomismo sería esta, ¿sí? Cuando en nombre de la libertad, por nuestras propias decisiones, acabamos dañándonos siendo menos y menos libres. Bueno, llegamos ya al fin, a la quinta causa, y con esto termino, que tiene que ver con el exceso de carga asistencial. Resumo brevemente el asunto. No sorprende a nadie, supongo, que diga que en España son muchos los médicos que trabajan con un número excesivo de pacientes, que no favorece la calidad asistencial. En este contexto, la inteligencia artificial puede presentarse como un atajo muy tentador para despejar el trabajo, ya sea para elaborar un diagnóstico diferencial, ya para resolver un conflicto sobre voluntades anticipadas. La ética necesita tiempo, tanto para llevarse a la práctica como para poder ser valorada como merece. Que es similar a afirmar que ver al paciente en toda su dignidad o apreciar la medicina en lo que realmente importa exige un tempo que no puede ser siempre prestísimo. La ética necesita contemplación y vacilación. No un experto humano, ni mucho menos una máquina. Las máquinas no vacilan. La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria también para la ética, pero entregar la ética a los especialistas, a los comités y ahora a la inteligencia artificial es una muy mala idea. Este es, a mi juicio, el límite que la inteligencia artificial no debe traspasar. Más allá nos toca a todos, también a los especialistas, retornar la magia antigua, ¿sí? Devolver lo específicamente humano al centro del quehacer profesional. Esto es reivindicar el todo en cada parte, en cada especialidad o campo. En definitiva, rehabilitar la belleza de la medicina. Belleza que por trascendental va unida al bien y a la verdad, que son el principal motor de la autonomía del médico y también su mayor retribución. Y esta belleza de la actividad médica, la belleza a veces va por detrás del bien y la verdad, a veces va pareja y a veces va por delante. Por delante, especialmente en el campo de la medicina, porque la belleza se manifiesta con especial brillo en medio del sufrimiento y la debilidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Luis Echarte. No sé por qué tenemos muy poquito tiempo, creo que ya lo hemos consumido sobradamente, ¿no? Julio. Sí, esta tarde hacemos preguntas.